Hoy tenemos al doctor Juan Sánchez, profesor adjunto de la Católica y secretario de confianza de la Corte Suprema, en la cual hoy día estará suspensión preventiva de derechos e impedimentos de salida. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Buenas tardes. Agradezco nuevamente que me hayan dado la oportunidad de exponer en este evento en un tema que generalmente no se toca, ¿no? Que es, como estamos viendo, la suspensión preventiva de derechos. Gracias. Ustedes saben que dentro de las medidas de coerción existen una gama de instrumentos que van a servir para que se pueda llevar a cabo de mejor forma el transcurso del proceso, los fines del proceso, la actividad investigativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de ellas es la suspensión preventiva de derechos. Para entenderla de una mejor forma, vamos a ir hasta los orígenes, de dónde viene, cuáles son los fines, qué se busca con esta medida. Entonces, lo primero que vamos a pasar a analizar, para que esto no sea simplemente un recuento de lo que dicen las normas, un simple análisis normativo, literal normativo, vamos a repasar un poco de los temas que antes seguro ya hemos visto en lo que son las clases de Derecho Penal parte general, ¿no? Como la teoría de la pena. No sé si me recuerdan, pero yo vine la semana pasada. Espero que la recuerden para bien. Y les puse un video, más o menos para motivarlos, ¿no? Para motivarlos en un sentido de prevención general, para que vean cómo es lo que ocurre en la cárcel, ¿no? O sea, cuando se han elaborado las teorías de las penas, allá por los años 1700, 1800, bueno, y el bagaje cultural del iluminismo, ¿no? De mucho tiempo atrás, también reflejo, ¿no? Del el desarrollo que hubo a partir, de la revolución industrial, bueno, y todos estos temas que ustedes ya conocen por historia. Digamos que toda esta gama de conocimientos se pone de relieve en el derecho penal, toda vez que el derecho penal, al menos el que nosotros con el que trabajamos, el que estudiamos, el derecho penal, que está vigente en el Código Penal, que está vigente en la jurisprudencia y en nuestras opiniones y en nuestra vida diaria, nace al caer el antiguo régimen. El derecho penal es un derecho penal que se opone al antiguo régimen. Es un derecho penal que está en contra del Estado absolutista. Es un derecho penal, en consecuencia, que tiene ideales liberales, ¿no? Es un derecho penal que busca limitarse, que busca la racionalidad, la humanidad y que el proceso, y que se aplique conforme, ¿no?, a las reglas de la razón humana. Entonces, bajo estas premisas, cuando se analiza el tema de la teoría de la pena, lo primero que advertimos es ¿qué es la pena? Y obviamente, ¿no?, es un mal, es una restricción de derechos, en esencia es retribución, porque una cosa es la esencia en sí, el concepto, el qué cosa es una institución, y otra cosa es la justificación de la misma. Y en realidad la pena es un mal. Tú, bueno, como había en los antiguos códigos, en el de Hammurabi, ¿no? Al que robaba, al que golpeaba a su esposa, bueno, ahí no pasaba nada. Pero no que que es antiguo, pues, ¿no? Ya hemos superado esas épocas. No se moleste, señor. El diente, perdón, el ojo por ojo, ¿no? En esas épocas
está claramente establecido cómo es que la pena es un mal y una retribución hacia el delito que se ha cometido, o infracción, no necesariamente podemos hablar de delito. Si nos situamos históricamente, podemos encontrar reacciones a lo que es el delito. Por ejemplo, las reacciones de los clanes, las tribus, que frente a la afectación de un derecho no iban razonablemente a la casa del otro a pedirle que lo reparen, sino iban y destruían todo, ¿no? Una venganza privada. Luego, con la evolución de la humanidad, se buscan fórmulas de reparación, como se podría ver en el derecho germánico, que seguramente han visto cuando han visto el tema de los sistemas procesales penales, pero yendo más al tema acusatorio, por ejemplo, podemos ver en Grecia, Roma, que existen diversidad de castigos, desde la muerte hasta los azotes, pasando por el pago por algún tipo de ofensa, y pocas veces la privación de libertad. Pocas veces la privación de libertad. La pena privativa de libertad nace con la Revolución Industrial. Los textos de profesores alemanes, estudiosos del tema, incluso los de Foucault, señalan cómo es que ante el cambio de paradigma, que hubo de un sistema medieval a uno de producción, digamos, más capitalista, bueno, cuando se están formando recién las burguesías, cuando recién se está acopiando el capital, hacen que las formas de entender el castigo y la pena sean distintas. Entonces, por ejemplo, en el sistema inquisitivo, en el medioevo, se juzgaba secretamente, pero se castigaba públicamente para que el pueblo pueda entender que no se puede ir contra las normas del rey. En cambio, después se va variando esto, ¿no? Ya no se quiere un juzgamiento secreto, sino uno más o menos público, y la consecuencia ya no es necesariamente la muerte de la persona, pues no como actividad ejemplificativa de lo que no se debe hacer, sino ya se va buscando otras formas como la privación de libertad. Lo que se busca o lo que se buscaba en esa época es de que aquellas personas disidentes que no entendían lo fundamental de la propiedad. Recuerden que estamos en un momento en el cual se está acumulando el capital y se requiere mano de obra. Bueno, lo que se quiere es que esta gente que no entiende muy bien cómo funciona el sistema capitalista vaya aprendiendo, pues, ¿no? Es decir, vaya trabajando, vaya tomando, digamos, ideas acerca de cómo funciona una fábrica. Entonces, lo que se hace cuando se crean estas cárceles es un método por el cual se va a incorporar a estas personas que no están incorporadas a la sociedad al trabajo. Lo que se busca más que nada es eso, que estas personas se acoplen al trabajo, sean útiles para el nuevo sistema que está progresando. Pero ocurre también que que esta idea que se tuvo al momento de cambiar de sistema económico genera ciertas disfunciones, porque ustedes recordarán los escritos de Beccaria, ¿no? Ustedes recordarán los escritos de tantos pensadores de la Ilustración acerca de la situación de las cárceles, cómo estaban en esa época, que tampoco difieren mucho de algunas del mundo, ¿no? Totalmente llenas, con servicios básicos inexistentes, donde más que reinar la legalidad, reina la ley de más fuerte.
Es decir, una total desgracia, ¿no? Una reproducción de la violencia de la sociedad, pero a un nivel tan concentrado que ya no sirve para los fines que requiere, pues, ¿no? Que requiere ese sistema. Sin embargo, cuando se da este paso del antiguo régimen al nuevo sistema, la privación de libertad era, digamos, más piadosa que la misma muerte, pues, ¿no? O los castigos ejemplificadores. Entonces, a pesar de ello, se mantuvo, ¿no? Pero después, digamos, ya en los primeros años del siglo XX y la segunda mitad del mismo siglo, se busca ciertas reformas. Ustedes recordarán los movimientos reformistas, ¿no? Que buscaban la resocialización, la readaptación, bueno, y todas las redes posibles, ¿no? Que pudieran, en alguna medida, hacer que la pena privativa de libertad funcione. Por esta época también, recuerden ustedes que se crea el sistema progresivo. Incluso nuestro antiguo código, el anterior al 91, establecía un sistema auburniano de penas, un sistema de trabajo y de encierro unicelular que obviamente no se pudo lograr. Prado, en sus diversos textos, señala cómo es de que, a pesar de estos intentos de ejecutar las penas de esta forma, no se podía, pues, ¿no? Sobre todo por una cuestión de presupuesto, ¿no? Y cómo es que al final las diversas penas únicamente se ejecutaban de una forma. Por lo que nuestro Código Penal, en el sistema de penas, varió esta forma de estructurar este capítulo y siguió sobre todo lo que son los modelos brasileños, de repente el argentino, en la estructuración de las penas. Un tema importante también, digamos, hemos hecho este recorrido más o menos para que nos demos cuenta de la realidad de la pena. Cómo es que va cambiando, cómo es de que cumple ciertas funciones, sean estas sean estas funciones observables, o sean unas manifiestas, o sean unas funciones invisibles, ¿no? No manifiestas. Pero, como les digo, al final de cuentas, la pena es un mal, una retribución, es una lesión de intereses que causa un gravamen a la persona, pero obviamente tiene que ser una lesión proporcional, racional, de tal forma que cumpla sus fines. ¿Y cuáles son estos fines de la pena? Como les digo, una cosa es la esencia de la institución y otra cosa es cómo se justifica, como ya Barata lo había explicado, ¿no? En los años 80. Lo que vemos en estas diapositivas es lo que seguramente han visto en clases, las teorías de la pena, teorías de la retribución, teorías de la prevención, prevención general positiva, negativa, especial. Haremos breve referencia, ¿no? Pero recuerden siempre de que esto lo que busca es justificar por qué se pone una pena a alguien. No es que la pena sea como se señala en estas teorías, ¿no? La retributiva, que se atribuye a Kant y Hegel, busca, bueno, como su propio nombre lo dice, una retribución, ¿no? Entre el delito y la pena. Por un lado se dice de que tiene que haber una racionalidad, tiene que haber una, una respuesta al delito que se ha cometido de una forma, digamos, proporcional. No es como habíamos dicho en el código de Hammurabi, no ojo por ojo, sino ya está, digamos, como les digo, racionalizada. Es una respuesta estatal que simplemente busca eso, ¿no? Una retribución. Frente a ello hay otras teorías, las preventivas, que señalan que en realidad esto no sirve para la sociedad. Lo que se debe buscar es
En un primer momento, cuando hablamos de teorías preventivas generales, lo que se debe buscar es de que la sociedad ya no vuelva a delinquir. Y ahí se habla de prevención general positiva, negativa, Jacobs, Feuerbach, en ese, en ese sentido, señalan, pues, ¿no? Feuerbach de que se debe intimidar al ciudadano para que no cometa delitos, y Jacobs señala de que la pena sirve en un plano contrafáctico para que la sociedad se reconforte, dejando de lado el delito, que al final de cuentas viene a ser lo mismo, solo que con palabras más bonitas. Y luego tenemos lo que está en nuestro código, en la Constitución, en los Tratados de Derechos Humanos, que es la resocialización. Y que es lo que les comentaba, ¿no? Que se buscaba sea la función y sea una realidad después de los años 50, 70, ¿no? Etcétera, a través de la resocialización, como prevención especial positiva. Se parte de que el ciudadano, a través de tratamientos, ya no como el sistema burniano o unicelular, sino con un tratamiento mediante el sistema progresivo, pueda readaptarse, pueda otra vez ingresar a la sociedad y ser un miembro fundamental de esta, ¿no? Como lo somos todos nosotros. Sin embargo, también estas ideas han fracasado. Lamentablemente, a pesar del tratamiento, muchas veces no se puede lograr la resocialización. Si bien hay estadísticas que señalan, por ejemplo, que en el Perú, que en caso de delitos de personas que son primarias, en un 35% no vuelven a delinquir, no, perdón, en un 37% vuelven a delinquir, hay un, digamos, 65% que no lo hace. Pero sin embargo, no se logró a una mayor, no se logró, esta teoría de la prevención especial o de resocialización no logró todos sus fines, ¿no? Además, en nuestros países latinoamericanos, con un presupuesto tan bajo, esto es casi imposible, en muchas formas. Hasta aquí estas palabras sobre lo que es la pena, sobre lo que es las teorías de la pena, porque esto lo vamos a aplicar al momento de analizar la pena de inhabilitación, que es el antecedente lógico de la suspensión preventiva de derechos. Y hasta eso vamos, ¿no? Nuestro Código Penal tiene un sistema de penas. Como les adelanté, un sistema producto de proyectos basileros, argentinos, donde se establece una única pena privativa de libertad, ya no varias, ¿no? Como había en el Código del 24. Se establece la pena privativa de libertad, la restrictiva de libertad, la limitativa de derechos y la multa. Bueno, ustedes ya conocen esto, pues, ¿no? La pena privativa de libertad, que es temporal o de cadena perpetua, de 2 días a 35 años, que obviamente es la más grave, es sobre la que generalmente se escribe y la que se quiere evitar. Es decir, uno de los aportes o uno de los avances que lograron estos estudios acerca de la resocialización es que la pena privativa de libertad no es la única aplicable, sino que un Estado democrático de derecho lo que debe buscar son alternativas a ella. No se puede esconder a alguien, separar a alguien, si es que no es, digamos, lo único que se puede hacer. Por ello hay intentos, ¿no?, de poder establecer alternativas a la pena privativa de libertad. De repente, mediante una suspensión de la ejecución de esta pena, mediante reglas de conducta, o en todo caso mediante otras penas distintas, ¿no? Que es lo que, siguiendo este proyecto brasileño, el código establece. Por ejemplo, bueno, esta es una consecuencia de extranjeros que han cometido delitos en el país, como es la expulsión, pero digamos que lo que se buscó con el código es establecer alternativas a la pena privativa de libertad por los graves efectos que tienen las personas, ¿no? Como ya habíamos hablado en la anterior sesión. El factor criminógeno de la cárcel, la adopción de una subcultura carcelaria, la afectación de más derechos
que aparte de la libertad que se sufre estando dentro de la prisión. Entonces, por ejemplo, tenemos el código estableció, por ejemplo, la prestación de servicios a la comunidad, la limitación de días libres, que lamentablemente no se aplica, ¿no? Ustedes ya saben de que el reglamento no se puso en funcionamiento, aunque hay estadísticas del INPE donde señalan de que hay lugares en los cuales sí se aplica. Así que habría que buscar las formas de hacerlo, ¿no? Mediante convenios de las cortes, pero de que está en la ley, está en la ley. Dentro de estas penas limitativas de derechos, aunque en realidad toda pena limita derechos, ¿no? La pena privativa de libertad sobre todo. Pero acá se refiere obviamente a aquellas distintas a la pena privativa de libertad y a la de multa. Una de estas penas es la inhabilitación. La inhabilitación tiene una regambre bastante extensa en la historia. Ya la encontramos en el derecho romano, en las 7 partidas, como una serie de privaciones y restricciones de derechos, ¿no? Derechos a la ciudadanía. Ustedes saben de que no todos eran ciudadanos en esa época y se podía perder la condición de tal. Se podía incluso pasar a la de esclavo. Por ejemplo, se podía también perder lo que es el ejercicio de la abogacía, no poder contratar con el Estado, no poder ser testigo y otros tantos, ¿no? Que durante la historia se han ido manifestando. Entonces, la inhabilitación no es, digamos, una gran novedad. Se ha dado a lo largo de la historia lo que es la privación de derechos, como estos. Actualmente, nuestro código lo establece, también el código anterior, bueno, y el anterior ese también, ¿no? Con una regulación similar, solamente que ahora, digamos, siguiendo otra vez la sistemática de los proyectos referidos, ya no se habla de una inhabilitación absoluta y una especial, sino se habla de una principal y una accesoria. Pues como bien refieren los profesores, los maestros de Derecho Penal, la inhabilitación absoluta era similar a una muerte civil. Es decir, cometido el delito, se te privaban de todos los derechos. Cargos, honores, funciones, o en todo caso, también ocurría de que había una extensión perpetua de las mismas, lo que también podría en alguna legislación ser bastante gravoso. Por ello ahora lo que se tiene es una inhabilitación más limitada, una inhabilitación temporal, sobre la base de la división entre principales y accesorias. Por ello también cuando se analiza la inhabilitación, hay autores que dicen que no es una pena, que en realidad estamos ante una consecuencia accesoria. La única pena sería la pena privativa de libertad y el resto serían simplemente consecuencias accesorias y por ende se podrían aplicar sin mayor distinción a cualquier tipo de delitos, siempre y cuando hubiera una conexión lógica, ¿no? Que tiene que ver con lo que es el cometer el delito a través del quebrantamiento de alguna función o rol. Para otros incluso, la pena de inhabilitación es una medida de seguridad, porque se está tratando de atrapar, tratando de quitar los efectos peligrosos de la persona que comete el delito, aprovechando de su cargo, autoridad o función. Pero para nuestro Código Penal es una pena. Y teniendo en cuenta de que la pena es una afectación de derechos, es un mal, bien puede caber en este aspecto. Pero también tiene que cumplir ciertos fines, ¿no? Algunos dicen de que esta pena, la de inhabilitación, no cumple o cumple tiene unas consecuencias muy funestas, muy gravosas, porque implican un deshonor para la persona que los recibe. Sin embargo, otros señalan que en realidad sí cumplen con la regulación, sí cumplen con los fines de la prevención especial positiva, con la resocialización, pues obviamente quien ha sido privado de derechos
va a querer rehabilitarse para poder otra vez tener estas facultades que se le han quitado. Ahora bien, obviamente si es que hablamos de los fines de la pena, la inhabilitación como sanción podría cumplir la función de prevención general, toda vez que, vista la magnitud del el daño que se le hace a la persona, con quitarle un oficio, un cargo, la gente podría podría tratar de no incurrir en delitos para no verse afectado, porque muchas veces el cargo que tienen ciertas personas el modo de vida que realiza puede verse muy gravemente afectado si es que se le inhabilita. Por ejemplo, una persona que se gana la vida manejando, si es que se le quita el brevete, sobre todo a perpetuidad, estaríamos ya ante una afectación gravísima. Claro, hay estudios que señalan, contrarios a lo que son los fines de prevención general, que en realidad una persona delinque no teniendo en cuenta si es que si es que la pena es grave o no grave, si se le va a imponer una pena privativa de libertad, una inhabilitación o una suspensión, etcétera, ¿no? Sino que comete el delito teniendo en cuenta o calculando si va a ser atrapado o no. Digamos que esto de la prevención general tampoco tendría tanta aceptación en la comunidad, no tendría los efectos que realmente se dicen que tiene. Por el lado de la resocialización, la verdad no se me ocurre cómo es de que una pena de inhabilitación va a rehabilitar a alguien, ¿no? Y en realidad lo que se está buscando acá es simplemente apartar del cargo a alguien, apartar de la función a alguien, para que éste no reitere estas conductas agresivas, ¿no? Yo me parece más de que si es que estas funciones tienen algún sentido, es en la pena privativa de libertad. Aunque hay bastantes críticas, fuertes críticas, sobre todo en el lado de la criminología crítica, el abolicionismo y los seguidores del derecho penal mínimo, ¿no? Pero como les comento, a mí me parece de que esta inhabilitación va más por el lado de un mal de que busca evitar la comisión de nuevos delitos. Ahora, como dijimos, ya no tenemos la inhabilitación absoluta y relativa, sino que ahora tenemos la principal y accesoria. ¿Qué es la inhabilitación? Lo han definido los autores como la privación, suspensión o incapacitación de uno o más derechos políticos, económicos, profesionales y civiles del penado. O sea, es fácilmente evidenciable que la inhabilitación tiene que ver con la restricción de estos derechos básicos, ¿no? Que uno va adquiriendo a través de su vida diaria. Uno, para adquirir el brevete, tiene que pasar un examen, tiene que saber manejar, hacer el trámite respectivo y tiene el derecho de circular, ¿no? En un vehículo automotor. También, por ejemplo, para ser congresista, tiene que inscribirse en un partido, tiene que hacer toda una campaña y luego ganar la elección. Y así, ¿no? Varios ejemplos, como nosotros mismos, ¿no? Cuando trabajamos en el Poder Judicial, tenemos que concursar, pasar ciertos exámenes y luego ya tenemos una plaza de 728 indeterminada. Es decir, son, digamos, derechos, funciones, cargos que uno va
adquiriendo a través de la vida y que, bueno, a uno le cuesta esfuerzo muchas veces, ¿no? Por ello, esta sanción a mí me parece que es bastante grave, porque te quita un aspecto fundamental de tu quehacer diario, de lo que te da un cargo, una función, una profesión. Por ello es de que quien abusa de ese cargo, quien abusa de esa profesión, tiene que estar necesariamente inhabilitado. Este es el fundamento de la inhabilitación. Es decir, se va a sancionar a la persona que, teniendo un deber especial con un cargo, por ejemplo, quien maneja tiene que tener un deber de cuidado en el tráfico diario, quien tiene un cargo en la administración pública tiene el deber de lealtad con la misma, tiene el deber de cuidar su patrimonio, tiene el deber de mantener la imagen de la institución, y asimismo, ¿no? Quien tiene una profesión tiene el deber de cumplir con la lex artis de la misma, o tiene el deber de cumplir con las normas que establecen su actuación. Por ejemplo, los contadores tienen que seguir las normas de contabilidad, las normas internacionales de contabilidad, que por ejemplo quien trabaja en Contraloría también tiene las normas que regulan su actividad. Quien falta esas normas para cometer el delito, es decir, quien infringe su deber a través del cargo, función, profesión, comercio, industria o relación familiar, tiene que ser inhabilitado. ¿Por qué? Porque muchas veces implica eso también que la confianza que se le da a estas personas ha sido defraudada y por ende va a haber una, aparte de la sanción que se establece por, bueno, siguiendo ya las teorías de los funcionalistas, aparte de la sanción que establece por el defraudar las expectativas con respecto a no dañar bienes jurídicos, también, especialmente al afectar estas expectativas con respecto a la función especial que tenemos, también viene a ser una consecuencia la inhabilitación. Como comentamos, hay una principal y una accesoria. La principal está regulada en el tipo penal, es decir, es clara, expresa. Bueno, la anterior norma señalaba que iba desde los 6 meses hasta los 5 años, a menos que sea definitiva. Ahora son 10 años. Lo que pasa es que no he actualizado las diapositivas. Pero me sepan comprender. Es una pena autónoma, es decir, tiene sus propias reglas de imposición. Cuando en una sentencia el juez dicta o dispone que se imponga una pena de inhabilitación, tiene que fundamentarla de una forma distinta a lo que hace cuando va a fundamentar la pena privativa de libertad o la reparación civil. Muchas veces, al advertir la fundamentación de las resoluciones, nos damos cuenta de que ese extremo no se ha fundamentado, ¿no? Pero se deja pasar, lo cual también es inadecuado, porque hacer una restricción de libertad, una limitación de derechos, se debería establecer por mandato de motivación cuáles son las razones, cuál es el deber que se ha incumplido al momento de cometer el delito y que origina esta sanción. De otra forma, no sería legítima. Ahora, siendo una pena autónoma, se impone generalmente con una privativa de libertad. O también se podría hacerlo con una limitativa de derechos, ¿no? O limitación de días libres. Sin embargo, a pesar de ser autónoma, no es posible imponerla sin ninguna de esas, ¿no? Siempre va acompañada. Ahora, por ejemplo, una pena, una inhabilitación principal
sería la que está regulada para los delitos de corrupción de funcionarios. En la parte en el artículo 426 me parece, ya luego lo veremos. Y esto es distinto a lo que es la pena de inhabilitación accesoria. A diferencia de la principal, acá ya no es autónoma, depende generalmente de la pena privativa de libertad, es decir, no se podría imponer si que no se impone la primera. No está en el texto de la ley, sino en el artículo 36, que señala más o menos así, ¿no? La inhabilitación accesoria se impone cuando el hecho punible cometido por el condenado constituye abuso de autoridad, de cargo, de profesión, oficio, poder o violación de un deber inherente a la función pública. Por ejemplo, si bien no lo establece o no lo establecía el código en un determinado momento, al momento de conducir, si es que uno infringía las normas del tráfico y de repente mataba a alguien o lesionaba a alguien, bueno, hasta hace unos años no se preveía una pena de inhabilitación en el texto claro y expreso de la ley. Sin embargo, a través de la aplicación del artículo 36, sí se podía imponer la restricción del brevete, ¿no? Porque abusando o faltando a su deber de cuidado, faltando a la norma de tránsito, había causado un daño al bien jurídico de alguien más, por lo cual era legítimo esta imposición de pena. Sin embargo, yo he dictado algunas sentencias a nivel superior, no voy a decir de qué órgano jurisdiccional, pero en el cual se señala que esta no estaba en la ley, que como no está en el texto claro y expreso de la ley, no se podría aplicar, lo cual es, obviamente no es correcto. Ahora, en las distintas legislaciones, la pena de inhabilitación accesoria, por ser accesoria, tiene que seguir las suertes de la principal. Por ende, lo que se hacía era que ésta duraba mientras duraba la condena. Es decir, si le imponían 20 años, 15 años, la inhabilitación también seguía por ese mismo lapso. Lo cual provocó que magistrados de la Corte Suprema indicaran que se estaba ante una desproporcionalidad, porque no era posible que la pena principal sea de 5 años, bueno, en esa época de 5, ahora de 10, y que la accesoria pueda ser mayor. Debería ser a lo mucho de la misma entidad, de la misma cantidad, de la misma duración. Por lo que se varió el criterio, y entonces se dijo que no podía ser mayor en esa época de los 5 años, ¿no? Reactualizándolo, ahora habría que decir que no es mayor de los 10 años. Algunos autores han señalado que la inhabilitación implica de por sí una doble condena. Estaríamos ante una vulneración del ne bis in idem, toda vez que ya se sanciona a alguien con la pena privativa de libertad y acá se está sancionando también con una restricción de otros derechos, lo cual no debe ser permitido. Sin embargo, la pena privativa de libertad tiene su fundamento en la elección de bienes jurídicos, en las funciones de la pena con respecto a ese delito, ¿no? Una prevención especial, general, etc. Y la inhabilitación es autónoma, tiene otras reglas de imposición. Por ende, no habría una doble condena. Ahora, como esta no se encuentra prevista claramente en los tipos penales, es el juez quien determina en qué casos se va a aplicar. En un parricidio, por ejemplo, por la situación lo podría aplicar, en una violación sexual, bueno, etc, etc. Como les comentaba, el tiempo no los jueces supremos han determinado de que el tiempo no puede ser mayor al de la pena principal en el caso de imposición de una pena accesoria, ¿no? Hay un acuerdo plenario, me parece que es el 2/2008,
donde se establecen que existen varios tipos legales que no especifican el tiempo de duración de la pena combinada. Bueno, en este caso se sigue el mismo criterio, ¿no? Que es lo que establece la pena de inhabilitación principal, de 6 a 10 años. Y este acuerdo plenario, el 2008, también señala una serie de casos en los cuales ocurre esto. A ver, lesiones, lesiones graves, lesiones culposas, violación sexual, tráfico de drogas, bueno, etcétera, 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 ¿no? Ya ustedes van a tener la diapositiva, van a tener tiempo de cotejarlo con su código penal. También habla este caso de los delitos contra la administración pública, donde la pena de inhabilitación no está en cada tipo penal, sino que se alude en algún capítulo final, en algún artículo, ¿no? Por ejemplo, en los artículos 353 sobre delitos contra el poder, contra los poderes del Estado, en el artículo 432 sobre los delitos cometidos por funcionarios públicos, delitos contra la administración pública y otros, delitos aduaneros, terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos de todas formas acá frente a una pena principal, no se crea que es accesoria. En estos casos es principal. Así como la pena privativa de libertad en la etapa intermedia sigue las reglas del principio acusatorio, también la pena de inhabilitación. ¿Puede haber pena sin acusación? No, obviamente que no. No estamos en un sistema inquisitivo, ¿no? Las sanciones, las restricciones de derechos las pide el fiscal y las ordena el juez. En este caso de la inhabilitación ocurre lo mismo. El fiscal tiene que pedir expresamente en su texto acusatorio, y en todo caso puede durante el juicio corregir si es que no lo ha hecho, tiene que necesariamente pedir la pena de inhabilitación. Ahora, se señala en este mismo acuerdo plenario que si es que la pena es principal y no está, el juez puede integrarla. Claro, el juez de primera instancia. En recurso no se puede integrar esto. Ahora, la inhabilitación, como ustedes verán en su código penal, ha ido variando. Se han incrementado los supuestos porque obviamente los cargos, las situaciones han hecho que las funciones varíen, que se creen nuevas situaciones que no se habían previsto antes. La primera tiene que ver, o la primera clase de inhabilitación, la primera especie tiene que ver con la privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular. El alcalde, ¿no?, que es atrapado en un delito de corrupción de funcionarios, necesariamente tiene que ser privado de este cargo. De repente así también el gerente de la municipalidad o el regidor, etc. También existe lo que es la incapacidad o impedimento por tener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Es decir, una limitación para ingresar a trabajar en el Estado. Suspensión de derechos políticos. Antes, el código anterior y códigos antiguos, ¿no? Antes de los 90, hablaban acerca de la pérdida del derecho al voto, tanto pasivo como activo. No poder elegir ni ser elegido. Claro que ahora se habla simplemente el de no poder postular a un cargo público, ¿no? Sin embargo, el hecho de ingresar a una cárcel ya hace que no se pueda ejercer activamente el voto. También se tiene lo que es la incapacidad
para ejercer profesión, comercio, arte o industria, sí que está siempre que se especifique en la sentencia, ¿no? Es decir, aquella persona que abusando de su profesión comete un delito. El abogado que de repente comete delitos a través de su profesión, de repente mediante el tráfico de influencias. Como es abogado, tiene acceso a otras personas y puede llegar a un resultado que no es digamos, el que exige el Estado de Derecho, ¿no? Entonces también se puede dar por esta causal. Obviamente ocurre a veces de que una persona no puede tener bajo su tutela un menor. Un caso de violación, por ejemplo, un caso de lesiones graves. También existe lo que es la incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela. El Código también incorporó el supuesto de privación del permiso de armas, y que puede ser incluso definitiva, ¿no? Obviamente, alguien de que se dedica a cometer robos, que asalta a mano armada, debería ser sancionado con esta pena. Tenemos también la suspensión del brevete, ¿no? La autorización para conducir cualquier tipo de vehículo. Digamos, el borracho habitual que todos los fines de semana está ebrio, o que sale de viernes jurídico y regresa el sábado con su auto a duras penas, también es un peligro para las personas. También tenemos la privación de grados militares, policiales, ¿no? Títulos honoríficos, que en unas legislaciones no aceptan el tema de la privación de títulos honoríficos, porque señalan de que esto ya es un exceso del derecho penal dentro del ámbito de las personas, ¿no? En el ámbito militar. También una cuestión particular que tiene nuestra legislación es la incapacidad en caso de terrorismo. En caso de violación sexual también, tráfico de drogas, para poder ejercer el cargo de docente, ¿no? Que es también, digamos, por así decirlo, una incorporación nuestra. Se tiene también la privación del derecho a residir en determinados lugares. Puede haber de repente alguien de que ha sido condenado por espionaje, sería peligroso que esté viviendo por las zonas de las fronteras, que facilitaría una reiteración delictiva. La prohibición de aproximarse a personas, a la víctima, a familiares de esta, para evitar una posible agresión. La prohibición de comunicarse con internos. Ustedes saben de que muchos de los delitos que se cometen en la actualidad tienen su origen en la cárcel. Desde allá te llaman al celular, sí, usted es tal persona, yo sé dónde vive, a qué hora salen sus hijos, usted sale 4:45, llega a las 8 de la mañana, saben todo. Por ahora también hay, digamos, esta incapacidad, ¿no? Y la incapacidad para la tenencia de animales, por los maltratos que reciben estos seres, ¿no? De algunas personas personas sin corazón. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el tema de hoy día? Que este es el supuesto básico, digamos. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de la prisión preventiva. La prisión preventiva es similar a la pena privativa de libertad, porque en los dos casos te mandan a la cárcel, te privan de libertad de una intensidad igual, excepto por la duración. En este caso, cuando hablamos de suspensión preventiva de derechos, no se va a exigir una condena, no se va a exigir que esté probado el delito para que a alguien le impongan alguna de estas medidas, sino que durante el transcurso del proceso se le puede imponer. Esa es la importancia de hacer toda esta recapitulación que hemos hecho. Es decir, todo esto se puede aplicar antes, como una medida cautelar, por así decirlo. Por ello, habría que recordar algo de lo que vimos la semana pasada, sobre la medida de coerción.
Como les comenté esa vez, hay tres procesos, ¿no? En la teoría general. Los declarativos, ejecutivos y cautelares. En el primero, son procesos en los cuales se busca dictar el derecho, conocer a profundidad qué ocurrió, establecer los hechos probados y en ese sentido establecer el derecho correspondiente. Si el bien le pertenece a alguien, si alguien es padre de un menor, si es que la persona ha cometido el delito o no. Tenemos los ejecutivos que buscan simplemente ejecutar la resolución antes citada y los cautelares. Las medidas cautelares, los procesos cautelares lo que buscan es que se pueda llegar a la finalidad para la cual está establecido el proceso declarativo, es decir, que llegue al fin. El proceso tiene que llegar a un fin, siquiera conocer la verdad aproximada, ¿no? Para eso son las medidas cautelares, y digamos que en esta línea se podría incardinar el tema de la suspensión preventiva de derechos, porque podría servir para ello. Hay autores como el doctor Verapinto que establece esto, aunque tampoco es tan claro, ¿eh? Tampoco es tan claro de que en realidad estamos ante una medida cautelar propiamente dicha. ¿Y esto por qué? Las medidas cautelares se basan en el peligro procesal. En el proceso civil, el peligro de que se pierda la cosa, ¿no? El bien, o que ya no sirva para lo que está destinado. Como les comenté, en esa época, digamos de que está en litigio unas camionadas de papa. Si es que estas no llegan a su destino para comercializarse, se van a perder. Entonces tiene que haber una medida cautelar que pueda darle trámite a este negocio, ¿no? En el mismo sentido, en el proceso penal, las medidas cautelares lo que buscan, por ejemplo, la prisión preventiva, es llegar al juicio, llegar a una absolución o condena, llegar a una resolución de fondo. Y la pregunta es, ¿y en el caso de la suspensión preventiva de derechos, se tiene la misma finalidad? Ahora, ¿por qué las medidas cautelares buscan o se fundamentan en este riesgo? Cuando se habla de medidas cautelares, se deja de lado el tema de la reiteración delictiva. Hay fundamentos para las medidas cautelares a lo largo de la historia se han ido decantando, ¿no? Que ya no se tomen en cuenta. Por ejemplo, si ustedes revisan la tesis de Asensio Mellado, él habla acerca de la reiteración delictiva como un fin para imponer prisión preventiva, obviamente criticándolo, ¿no? Ahora sería inaceptable en la academia tener algo así. ¿Y por qué? Porque esto implica ya un prejuicio, una presunción de culpabilidad. Es decir, si tú sustentas una medida de coerción, una grave afectación a derechos fundamentales de la persona, en que esta persona seguramente va a delinquir otra vez, ya estás presuponiendo de que ha delinquido. Entonces ya hay una, como les digo, presunción de culpabilidad que, como habíamos señalado antes, no es posible en un Estado de Derecho. Por eso es que la prisión preventiva jamás se va a fundar en la reiteración delictiva, y se espera que las otras medidas tampoco. Sin embargo, en esta medida de suspensión preventiva de derechos, ya estamos ante una flexibilización de esa regla, porque los fundamentos son o el peligro procesal o la reiteración delictiva. Así que hay que tener cuidado con eso. A ver. Entonces vayamos al punto. La suspensión preventiva de derechos es una medida que restringe, obviamente, derechos que son
aplicables en los casos sancionados con pena de inhabilitación, sea principal o accesoria, ¿no? ¿Cuál es el trámite? Como también habíamos visto anteriormente, sigue el principio de jurisdiccionalidad, solamente lo da el juez, y sigue el principio rogatorio, a pedido del fiscal. Bueno, puede ser en caso de que sea una pena principal o accesoria, ¿no? O sea, no hay mayor problema con eso. O cuando resulte necesario para evitar la reiteración delictiva. Y es lo que les decía, ¿no? El fundamento de la suspensión preventiva de derechos ya no es solo el peligro procesal, como señalaba el doctor Verapinto, que es quien ha escrito sobre el tema, sino ya estamos también ante un tema de reiteración delictiva. Es decir, estamos ante un peligrosismo, por así decirlo. Por ello es que algunos autores hablaban de una medida de seguridad. Ahora, ¿sobre qué base se toma esta medida? ¿Cuál es la motivación que requiere? Bueno, para imponer esta medida se requiere, primero, suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al autor, que vincule al imputado como autor, ¿no? Entonces, es lo que habíamos hablado antes acerca del fumus boni iuris o fumus delicti comissi, es decir, una apariencia en grado de verosimilitud de que se ha cometido el hecho y que la persona está vinculada al delito. A su vez, también requiere de un peligro concreto, es decir, tiene que haber indicios suficientes que en grado de verosimilitud acrediten que el imputado va a obstaculizar la averiguación de la verdad, o sea, estamos hablando acá de un entorpecimiento probatorio, o va a cometer delitos. Como señalamos anteriormente, estamos ante la fundamentación de la suspensión preventiva de derechos, tanto en el peligro procesal, sobre todo el de entorpecimiento probatorio, como en la reiteración delictiva. Por eso es que San Martín y Gonzalo del Río hablan de este capítulo como medidas de coerción, porque la medida de coerción simplemente significa que estamos ante afectación de derechos y no ante medidas cautelares, porque las cautelares se basan en el peligro procesal únicamente, y esta medida no se basa únicamente en el peligro procesal, sino también en la reiteración delictiva. ¿Cuáles son estas medidas? La suspensión temporal del ejercicio de la patria potestad, que lo vemos también en el artículo correspondiente del Código Penal. También está la suspensión temporal. Obviamente todo acá es temporal porque simplemente duran hasta que se emite la sentencia por un plazo determinado, pero nunca después de esta. La suspensión temporal en el ejercicio de un cargo, empleo o comisión de carácter público, pero no la de elección popular, ¿no? Es decir, estamos hablando de que esta medida no se podría aplicar, al menos este inciso, en caso de congresistas, en caso de alcaldes y otros. La prohibición temporal de ejercer actividades profesionales, comerciales o empresariales, como ya dijimos antes, ¿no? La suspensión del brevete y la prohibición de aproximarse al ofendido o su familia. Ahora, como se dan cuenta, estas medidas son menos que las que están establecidas en el Código Penal. Es decir, si bien en el Código Penal establece toda una lista, son 13 medidas o 13 penas 13 formas de imponer la pena de inhabilitación, en el Código Procesal Penal solamente se tienen 5. Ahora, a algún juez se le puede ocurrir decir, bueno, como en el Código Penal hay 13 y acá hay 5,
Esto quiere decir que esta lista no es taxativa. Se podría incluir provisionalmente, a forma de suspensión preventiva de derechos, algunos no previstos, como por ejemplo la privación de cargo, aunque sea de elección popular, la suspensión de derechos políticos, la privación de grados militares, policiales, etcétera, ¿no? La prohibición de residir en determinados lugares. Pero a mi parecer esto no sería posible. Ustedes recuerden que nuestro Código Procesal Penal tiene un título preliminar que es una bisagra entre la Constitución y la legalidad ordinaria. Y esta sirve como parámetro o parangón para poder analizar y para poder interpretar las normas del Código Procesal Penal. El artículo 7 señala de que las normas que restringen derechos deben ser interpretadas restrictivamente. Y esto necesariamente restringe derechos. No se pueden crear por analogía normas que restringen derechos. Por ende, solamente las 5 que están en el Código Procesal son las aplicables. No hay más. Si que se quiere, por necesidad, incorporar otra, se tendría que hacer una propuesta legislativa. Aparte de señalar los suficientes elementos de convicción que vinculan al imputado con el delito, así, aparte de señalar que existe peligro de fuga o que puede existir reiteración delictiva, también se tiene que precisar claramente qué prohibición o derecho, qué derecho, cargo, facultad se va a suspender. Como les decía, esta medida es temporal. No dura más de la mitad del tiempo previsto para la pena de inhabilitación en el caso concreto. Es decir, no es que, recuerden que es de 6 meses a 10 años, ahora, ¿no? Con la actual legislación. Pero sin embargo, lo que tiene que hacer el juez es una prognosis de cuánto en realidad le corresponde por inhabilitación. Y a esto tiene que reducir a la mitad, ¿no? Es una operación bastante difícil. Uno, para proyectarse hacia el futuro, requiere de bastantes reglas que no señala el código. Los plazos corren desde la ejecución y como en la prisión preventiva no se toman en cuenta el plazo por el cual ha corrido cuando hay dilaciones maliciosas, ¿no? Ahora, si es que se llega a la sentencia de primera instancia, esta medida pierde eficacia, es decir, ya no tiene validez de pleno derecho. También existe lo que es la acumulación de medidas, pues se pueden acumular con la prisión preventiva, la detención domiciliaria y otros, ¿no? Siempre motivándolo. También se puede acumular con la comparecencia con restricciones, dictarse en ese mismo acto. Acá hay un caso en el cual hay un caso del delito de ejercicio ilegal de la profesión. Se le imputa a una persona que ejercía la profesión de abogado sin que su título esté inscrito en la Asociación Nacional, en la ANR, ¿no? En la Asociación Nacional de Rectores, ¿no? Ahora es UNED, me parece. Ahora es una superintendencia. Bueno, entonces, en este caso, a ver, ¿qué señala el artículo 363? El que ejerce la profesión sin reunir los requisitos legales será reprimido con pena privativa de libertad de 2 a 4 años. O con título falso, ¿no? Entonces,
Acá el fiscal solicita la suspensión para ejercer la profesión de abogado, toda vez que, no, que el título del señor no cumplía los requisitos legales, pues no estaba registrado ante la Asamblea Nacional de Rectores, conforme lo disponía la ley universitaria. ¿Qué dijo ante este pedido el juez? Que es un requisito la inscripción del título. Si el título no se haya inscrito, entonces es irregular. No tiene la autorización para ejercer la profesión. Y bueno, ¿no? En consecuencia, le imponen esta medida. Ahora, bueno, también recurre, ¿no? La defensa. Y señala que la ley orgánica del Poder Judicial para patrocinar a alguien solamente exige que éste tenga título de abogado, que esté inscrito en el Colegio de Abogados y que tenga ejercicio de sus derechos civiles. Sin embargo, la sala no le da la razón y confirma, ¿no?, la inhabilitación. Ahora, de este breve recuento de este caso, es un caso real que también lo analiza el doctor Vera Pinto, han visto, o sea, ustedes, bajo estos argumentos, ¿ya no habrían condenado a esta persona? Cuando llega la sentencia, si este juez viera el caso, ¿ya no lo habría condenado? Porque en realidad son argumentos de fondo sobre el caso. Entonces, menos mal de que en el nuevo código existe un juez de investigación preparatoria y otro de juzgamiento, porque si no, ya este señor ya no tendría que hacer nada, pues, ¿no? Mejor que se coja la terminación anticipada. ¿Por qué? Porque, como les digo, en estos casos, no solamente se puede sustentar en el peligro de fuga, sino también en el de reiteración delictiva. Y es por eso que los argumentos, es por eso de que la justificación, incluso el mismo recurso, versa sobre argumentos de fondo, sobre si es que se ha cometido o no se ha cometido el delito. De ahí que sea una medida bastante gravosa. Ahora vamos a ver impedimento de salida. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, es impedimento de salida, no es la salida todavía. Pero ya falta poco. Como les digo, Kenia me dijo que como el partido va a ser a las 8:30 y viven lejos, que termine temprano. Así que... Ahora, si que no llegan a su casa, ya yo no sé qué harán por ahí. Ustedes saben que la medida de impedimento de salida también es una que restringe derechos, está prevista en el Código Procesal Penal junto a otras como la internación preventiva, la detención domiciliaria, e implican, con respecto a la prisión preventiva, un grado de afectación de derechos más suave, ¿no? Obviamente, acá lo que se afecta también es la libertad de tránsito, la libertad ambulatoria, toda vez de que la persona no va a poder salir de nuestro país o de determinada localidad sin que el juez se lo permita. Porque esto tampoco implica de que vaya a estar en un determinado lugar sin posibilidad de irse a otro, ¿no? Y como les digo, esto afecta a distintas personas. De repente, a mí no, porque generalmente no viajo al extranjero. A lo mucho me habría ido hasta Arequipa, ¿no? Pero no viajo al extranjero. Pero digamos una persona que vive en Tacna, que vive en Piura y que se dedica a llevar y traer bienes o se dedica al transporte, al turismo, a una persona de estas cualidades sí necesariamente
para ella sí significaría una grave afectación a sus derechos. Entonces, para imponer esta medida también se requieren unos requisitos estrictos, ¿no? Se requiere necesariamente motivarlo, establecer un peligro procesal, establecer la verosimilitud de sus requisitos para poder así restringir un derecho a un ciudadano, un derecho tan importante, ¿no? Como es el de la libertad de tránsito. Ahora, otra vez, siguiendo el principio de jurisdiccionalidad, quien lo pide, el principio rogatorio, quien lo pide es el fiscal y quien lo emite es el juez. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Primero, que el delito esté sancionado con una pena privativa de libertad mayor de 3 años. Algunos señalan que esto podría ser, así como en el caso de la prisión preventiva, una prognosis de pena. Pero la redacción del artículo establece que no. Dice delito sancionado con pena privativa de libertad mayor de 3 años. Estamos ahí ante la pena legal. El extremo máximo debe ser mayor a 3 años. También el fiscal, al momento de pedir, y el juez, al momento de autorizar, tiene que establecer que esta medida es indispensable para la indagación de la verdad. Es decir, acá lo que se hace referencia es a un análisis de proporcionalidad. El juez tiene que establecer, como en toda medida restrictiva de derechos, que la medida es la adecuada, o sea, la que va a servir para la finalidad que se busca. Asimismo, que es la necesaria, que no hay otra que pueda cumplir sus fines y que es proporcional al sentido estricto, ¿no? O sea, de que no afecta más derechos de los que de los que debe afectar. Como les dije, hay 2 clases: impedimento de salida del país, impedimento de salida de la localidad donde domicilia o del lugar que se le fije, ¿no? Lo que se busca, como dijimos, esta medida también, aparte de ser aplicada al imputado, también se le puede aplicar a un testigo importante. Pero cabe resaltar que el imputado, sobre la base de la imputación, puede ser afectado en sus derechos de una forma un poquito más laxa que el testigo. El testigo no tiene que ver con el caso en la misma intensidad, por ende, la afectación también debe ser menor. Entonces, si es un testigo importante y se le impide la salida, obviamente eso se hace para tomar su declaración o para hacer algún acto de investigación o alguno similar. Entonces, una vez realizado este acto, ya no hay razones para que se siga con la medida. Por ende, debería culminar ahí. El requerimiento debe estar fundamentado, precisando nombre completo, datos de las personas y la duración de la medida, ¿no? Esta medida no puede durar más de 4 meses. Recuerden ustedes que antes había ciertos cuestionamientos en el Código de Procedimiento porque el impedimento de salida estaba reconocida como una regla de la comparecencia. Entonces algunos pensaban que seguía el mismo trámite de ella, que mientras duraba la comparecencia, también duraría la prisión preventiva. Y ni siquiera había un plazo establecido para ella, es decir, podría ser infinita o hasta que acabe el proceso, más bien dicho. Sin embargo, luego se reguló los plazos, se estableció 4 meses, y también en el nuevo Código Procesal Penal son 4 meses, y antes que venza, porque vence de pleno derecho, una vez que vence, ya no se puede pedir de nuevo, antes que venza, se pide una prolongación. Y la prolongación sigue las reglas de los casos complejos, ¿no? Es decir, cuando haya circunstancias que impliquen una especial dificultad o la prolongación de la investigación, ¿no? Y además de que se pueda el imputado o la persona sustraerse del proceso. Esto ya lo dijimos. En el caso de testigos no puede durar más de 30 días.
la medida, porque como dijimos, es una persona que no tiene una vinculación tan intensa como el imputado. La sentencia del Tribunal Constitucional 3016-2007, también en un caso de impedimento de salida se pronunció señalando que esta debe ser competencia de la autoridad judicial. Además, debe estar claramente detallada los datos de la persona a quien se le impide la salida. Han habido casos de homonimia donde, donde a una persona que se llama igual, obviamente, no se le ha permitido egresar del país, salir del país. Y eso también ha motivado otros habeas corpus. Esto implica el número de DNI, el órgano jurisdiccional que dispone la medida, el expediente y datos, ¿no?, que puedan dar a conocer a la persona que ejecuta la medida que es tal persona y por tal proceso. Debe estar fundamentada y motivada, como toda medida que restringe derechos. Además, debe señalarse la duración y solamente puede durar lo que dure el proceso penal en ese caso, ¿no? No puede durar más. De repente el proceso penal dura 3 meses, solamente puede durar 3 meses la medida. Ocurre que en este caso, a esta persona se le había procesado, me parece por un delito de alimentos, y el proceso penal había terminado, pero no habían levantado el impedimento de salida del país, y por ende, al ir al aeropuerto, no pudo trasladarse, a pesar de ya no tener ninguna vinculación con el caso. Obviamente se declaró fundada y ya pudo egresar, ¿no? Hay un manual, hay una resolución ministerial donde se ponen de acuerdo en cómo se va a ejecutar esta medida. La Policía Nacional tiene que identificar a la persona, individualizarla. El fiscal para eso se va a servir de la policía, como dijimos. El fiscal tiene que dar el nombre, tener el nombre completo de la persona, sus datos para identificarla. En su pedido determinar el delito, justificar por qué pide el delito, precisar dónde va a regir esta medida y el límite temporal de la misma. Bueno, el juez a su vez no tiene que hacer lo mismo y a su vez luego se tiene que registrar la medida. Esta se registra en la división de requisitorias inmediatamente autorizada y se tiene que notificar, ¿no?, convencionalmente. Bueno, y comunicarla, pues, ¿no?, a las personas que tienen que ejecutarla, al afectado y a quien ha pedido. Bueno, como le dije, esto iba a ser breve. Como me dijo Kenia, si tienen alguna pregunta, si no la tienen, gracias.